están? En otro capítulo de Noticias en Pandemia. Para los que no nos conocen, somos un grupo de chicos que tratan de mostrar la realidad a través de la pandemia. ¿Ustedes cómo están, compañeros? Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el COVID-19 y la relación que tiene con el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Vamos a estar entrevistando a muchas personas que forman parte de la comunidad educativa, tanto directores como alumnos, y mismo también a una profesional en psicología. Entrevistaremos a María Pía Cerborain, directora del Jardín de Infantes Bloomies, a Sebastián Villar, director del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, a Alejandra Pais, coordinadora de comedores y merenderos, Diego Martínez, alumno de segundo año de Venezuela, y Lorena Cifuentes, estudiante de segundo año en psicología. Bueno, como todos sabemos, el 20 de marzo del 2020, el presidente Alberto Fernández decretó una cuarentena obligatoria y estricta a nivel nacional. Esto ocasionó, entre muchas otras cosas, la interrupción de las actividades escolares. Esto es un gran problema, ya que Argentina es un país con alrededor de 12 millones de niños y adolescentes en edad de asistir a la educación básica, pero por una gran parte se ve afectada, ya que viven en localidades rurales sin acceso a Internet. Por ello, los alumnos que se ven más favorecidos debido a estas medidas que se han tomado en cuanto a la educación y el confinamiento son aquellos alumnos que viven en zonas urbanas y tienen padres que tienen la suficiente escolaridad como para ayudarlos si es que es necesario, y también poseen una buena estabilidad económica. Pero eso no quiere decir que a estos chicos les sea más eficiente esta nueva modalidad que se incorpora actualmente. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que esto perjudica especialmente a las familias con bajos ingresos y sectores rurales. Además de verse afectada la educación, esta circunstancia los expone a la violencia, impacta en su salud mental y nutricional. Tengamos en cuenta que para muchos chicos la escuela es una gran salida, ya que los apoya emocionalmente, los contiene y los ayuda y les brinda un plato de comida. Esto no siempre sucede en las casas. Por eso algunas escuelas han decidido seguir con sus comedores para brindarles un plato de comida a sus alumnos. Por otro lado, hay niños que cuentan con una mayor facilidad para estudiar porque tienen internet, una casa y todos los recursos necesarios. Pero como en todo, hay niños que no tienen todos los materiales que necesitan, ya sea internet, computadora, etc. Como en el caso de Luciano, que en la materia de artes plásticas le solicitaron junto a él y todos sus compañeros que realizaran una obra de arte en casa. La mayoría de los niños en sus casas tiene papeles, marcadores, resaltadores, lápices. Luciano no. Luciano tenía ladrillos, tierra y palitos que encontró en el piso. Con esto, él decidió hacer una gran obra de un tiranosaurio rex, lo cual conmovió a muchas personas debido a lo que utilizó para hacerla. Con el caso de Luciano existen muchos otros, por ejemplo, el de una niña llamada Joaquina, que vive en el paraje de Don Cipriano, y que queda a 30 kilómetros de Chascomús, una ciudad argentina que queda al interior de la provincia de Buenos Aires. Esta niña de tan solo 11 años estudió en una escuela rural y por culpa o por causa del coronavirus se tuvo que cerrar las puertas de dicho colegio. Y como no hay internet en la zona de su casa, se sube un molino a 3 cuadras de su casa para entregar tareas y recibir indicaciones de los profesores. Como podemos ver, estos chicos muestran una gran dedicación y perseverancia en cuanto a la educación. Pero también debemos agradecer a los adultos que hacen que el derecho a la educación siga siendo posible. Por ejemplo, a los profesores que ponen todo ese esfuerzo y dedicación para seguir dándole clases online a los alumnos y tratar de acompañarlos a ellos y a sus familias durante este tiempo de confinamiento. A los padres de los niños que los apoyan y educan para que a pesar del difícil momento que estamos viviendo, sigan adelante con sus estudios. Como dijimos anteriormente, no todos tienen esta posibilidad. Hay padres que no cuentan con una escolaridad básica para ayudar a sus hijos. O no tienen los recursos necesarios para acceder a algo básico como una computadora
o simplemente no se encuentran en casa porque tienen que salir a trabajar. Todos estos casos son muy angustiantes, ya que detrás del derecho a la educación que tienen todos los niños hay un deber muy grande de parte de los adultos. Sin embargo, no siempre es respetado. Otro dato realmente importante es que alrededor del 19,8% de los niños de nuestro país no están accediendo a la educación. Esto es consecuencia de muchos factores como no tener acceso al internet, no tener recursos. Según los estudios, hay 7 provincias que un tercio de los estudiantes no tiene internet. Y algunos de los números que se presentan son Santiago del Estero con un 40,7%, Formosa con un 37,7%, San Juan con un 31%, Catamarca y Misiones con un 35%, Chaco con un 3,5% y Corrientes con un 33,3%. Y bueno, amigos, aquí estamos con Diego Martínez, un adolescente venezolano, estudiante de segundo año, que nos va a contar sobre la experiencia del COVID que estaba sucediendo en Venezuela. Muchas gracias, Diego, por aceptar venir por acá. Muchas gracias a ti, Ángel, por tomarme en cuenta para hacer esta entrevista. Y bueno, empecemos. Y bueno, Diego, como sabes que esto es una entrevista, te voy a hacer unas pocas preguntas, así que empecemos. Primera pregunta. Sabiendo la situación que estamos viendo todo, en Venezuela siguen yendo de forma presencial a la escuela. No, la verdad que no, porque apenas se presentó el primer caso de COVID-19 en Venezuela, cerraron bueno, la mayoría de las escuelas, en mi caso, incluyéndome, y dejamos de ir a escuela de manera presencial. Apenas se presentó el primer caso, ya habían cerrado todo y ya desde ahí tenemos la cuarentena preventiva. Y bueno, Diego, segunda pregunta. ¿Estás de acuerdo con esta suspensión de clases que se tomó? Sí, siento que es la medida más preventiva que se pudo tomar y de igual manera no dejamos de dejar de hacer tarea, igual nos mandaron trabajos a la casa y sí estoy bastante de acuerdo con la decisión que se tomó con la cuarentena. Y bueno, Diego, entonces, ¿sientes que tu derecho a la educación está siendo vulnerado con este aislamiento que se ha tomado debido al COVID-19? No, yo creo que desde casa igual sigo aprendiendo cosas que presencialmente también pude haber aprendido, pero siento que mi derecho a la educación está intacto, no siento que haya sido ignorado. Y ¿siguen viendo clases, o sea, no de forma presencial, sino usando plataformas como Meet, Zoom, etcétera? No, no, nunca tuvimos una clase virtual con ninguna de las plataformas mencionadas por ti, ni por otras. ¿Y cómo entonces están viendo estas clases? O sea, ¿cómo van llevando el Eh, colegio? a medida de la página del colegio, de la página web del colegio, en la que podemos acceder desde todos lados, siempre y cuando tengamos internet o datos móviles, accediendo a la página y entrando a nuestra sección de tareas, es decir, de mi curso, en este caso segundo año, y viendo las asignaciones dadas por los profesores de cada materia. Siguiendo con la parte de la pandemia y de tu colegio, con lo que le sucedió, ¿sientes Ujú. que tu colegio ha tomado las mejores medidas para la prevención de esta pandemia? Yo creo que no las mejores, pero sí ha tomado buenas medidas para poder seguir con la educación a distancia, que fue lo que nos tocó hacer. No por el hecho del distanciamiento social, lamentablemente no tuvimos clases online, pero sí mandaron bastante trabajo para la casa. Y creo que eso ha sido una de las mejores cosas que el colegio pudo hacer respecto a la situación actual con el COVID. Y bueno, ya que me hablaste sobre tus compañeros, el distanciamiento que has tenido con ellos debido a esto, ¿cómo te ha afectado este aislamiento en relación a la sociabilidad que conseguías en el colegio? No me ha afectado para nada, ya que a pesar de la distancia, sí seguía y sigo hablando
mayoría de mis amigos del liceo. Y con respecto a eso, también puedo, como vivo en una urbanización privada, puedo salir acá con mis vecinos, siempre tomando las medidas de seguridad correctas, tapabocas, distanciamiento social, etcétera. Eh, pero mi relación social no se ha visto afectada gracias al aislamiento. Y bueno, para finalizar, me voy a despedir de ti. Gracias por este momento de charla que tuve contigo. No, Ángel, gracias a ti por tomarme en cuenta, como ya te había dicho, para la entrevista. Y si necesitas alguna cosa, puedes contar conmigo. No, seguramente en otra entrevista te voy a llamar porque me interesó bastante de tu situación y todo lo que has conllevado con esto. Dale. Gracias, Ángel, por la invitación, como ya te dije, y bueno. Gracias a todos por estar viéndonos. Chao. Hola, estamos acá con Lorena Cifuentes, estudiante de psicología, que estuvo trabajando en la facultad un poco el tema del coronavirus. Gracias, Lorena, por tomarte el tiempo para la entrevista y comencemos con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo crees que es la mejor manera de explicarle a los más pequeños la situación actual que estamos viviendo sin que les afecte mucho? Bueno, creo que de cierta manera hay que hablarle de manera simple a los chicos, bajándoles a la realidad, de explicarles un poco de qué se trata el virus, que tiene que ver más que nada con cuidados personales, y bueno, y que no le tengan miedo, ¿no? Que tengan cuidado, pero no miedo. Okay. La segunda pregunta es, ¿crees que la pandemia va a continuar como algo normal de ahora en más? A lo que me refiero es que si crees que más allá de que esta pandemia, la gente va a comenzar a realizar su vida cotidiana de a poco como está pasando. O sea que sin importar que la pandemia continúe, la gente va a seguir saliendo a la calle como si no existiera la pandemia, aunque sí exista. Ok, creo que quizás escucharon en este último tiempo que se habla de la nueva normalidad y sí hay algo que cambió, que es la mentalidad de la gente, más allá de si después dejan de cuidarse o no, eh, porque esto, bueno, fue como perder la libertad de movimiento, hace que uno de alguna manera afecte, puede ser de manera psicológica, entonces creo que si bien se puede dar de alta y hasta se puede transitar quizás en un par de semanas, meses, no sabemos bien, libremente, no, ese clic que se logró en la gente, en la mente de la gente, no se va a modificar de manera fácil. Sí creo que deben acompañarse, más que nada los chicos, para que ellos puedan transitar de la mejor manera posible. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí. Y a los... ¿Crees que la gente, tipo, qué le afecta al estar encerrada tanto tiempo? ¿En qué le afecta? Primero afecta la comunicación, si bien ustedes como jóvenes, como adolescentes están acostumbrados quizás a utilizar redes sociales, también tienen la modalidad que todo ser humano es social y necesitan del contacto físico, de la mirada, del abrazo. Y eso ha cambiado porque, bueno, a través de este confinamiento uno no puede tener contacto con la persona. La comunicación existe, la comunicación está, de hecho creo que hay gente que se acercó mucho más ahora a hablar por teléfono con familiares o amigos porque no se pueden ver, pero ha cambiado, ¿sí? Se ha modificado un poco. Creo que le podemos encontrar el lado positivo, que es dedicarle un poco más de tiempo a las personas que están lejos, y el lado, digamos, por llamarlo negativo, pero que lo podemos recuperar, es el hecho de valorar esto, ¿no? De sentarse en una plaza, ustedes como chicos, mirarse a los ojos, reírse a carcajadas, abrazarse, y los adultos quizás en un café sin un celular de por medio. Claro. Tipo, como apreciar a los demás y a lo que tenés, ¿no? Bueno, ¿crees que la cuarentena afecta de manera distinta a los niños, adolescentes, dependiendo su situación económica y social? Sí, creo que afecta, creo que siempre tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Dentro del contexto social en el que nos encontramos. Yo creo que afecta de manera distinta porque las personas, por ejemplo, de una situación económica en la cual no pueden afrontar ciertas comodidades como quizás nosotros tenemos, se les hace un poco más complicado. De hecho, hay gente
que se ha quedado sin trabajo y son personas que tenían un trabajo quizás en una empresa importante. Entonces yo creo que afecta en todas las áreas, en todas las áreas. Sí creo que es importante por ahí destacar en los más chicos y en ustedes también que están ahí en la edad de crecimiento, es que es importante la educación y el ejemplo desde casa, en el contexto en el que te encuentres, sea en una casa donde la familia sea una familia de tipo base, o sea una casa con familias ensambladas, o sea chicos que viven en situación de calle. Me parece que a todos se les puede dar la oportunidad para elegir dentro de su contexto social. Bueno, ¿qué consecuencias crees que el confinamiento tan prolongado va a tener en los niños y adolescentes? O sea, ¿qué Mira, sería lo que más les gustaría? Además de lo social y eso, comunicación. bien, creo que respecto de lo que es las relaciones, las redes, perdón, de comunicación, creo que el efecto es positivo, pero creo que les va a dejar una secuela muy grande porque hay personas que ustedes quizás lo pueden ver también hoy en las redes sociales, que no tienen otra vida que no sea eso, porque quizás hay una familia que tiene un solo hijo, por ejemplo, y no tiene un hermano, entonces no tiene con quién interactuar, y todo eso afecta de manera psicológica. Si eso no lo pueden trabajar en el transcurso del confinamiento o a posteriori, y es probable de que necesiten en algún momento hablar, sea con un familiar, un amigo o un profesional. Desde el punto de vista de una psicóloga, ¿crees que el aprendizaje es igual, ya sea online o presencial? ¿Cuál es la diferencia para vos? Difícil lo que me estás preguntando. No, claramente para mí no es igual. Sí creo que la comunicación está y que es importante que se siga aprendiendo porque hay mucha gente que durante todo este tiempo de aislamiento social y obligatorio no pudo mantener el colegio o la facultad, y me parece que eso primero es fundamental, mantenerlo. Segundo, creo que no es igual porque el cara a cara al profesor no es lo mismo, vos lo tenés como para preguntarle e interactuar, y la modalidad virtual que tenemos a través de las clases virtuales, eh, si bien está el profesor, la conversación no es la misma, ¿sí? O sea, es como que uno se reserva un poco más porque no puedes interrumpir. También hay otra realidad que pocos por ahí prestan atención. Hay muchos chicos que en las clases virtuales no hablan, hay otros que sí, y hay un punto muy importante. Todos estamos acostumbrados en las aulas a sentarnos y darle la espalda al compañero. En las clases virtuales tenemos todas las caritas de los compañeros enfrente. Entonces, desde ese punto de vista está bueno porque uno puede ver a sus compañeros e interactuar, mismo con el profesor, pero desde otro lado, para aquella persona que quizás sea un poco más tímida o que tiene miedo a decir algo que no está del todo seguro, quizás es un error, de los errores se aprende, quizás esa persona no contesta y se queda hacia atrás, ¿sí? Y esto obviamente en el aprendizaje es súper importante porque las dudas hay que sacárselas en el momento. Y por otro lado también, dependiendo del tipo de institución en la cual se encuentran los chicos estudiando, la dinámica de la clase no es la misma que cuando vos estás con el profesor enfrente. Entonces, si bien hay que aplaudir a todas las instituciones que tienen la modalidad virtual, creo que sí, que de alguna manera no es lo mismo, y que bueno, lo llevan como pueden, tanto alumnos como docentes. ¿Decís que a los niños les afecta no tener contacto con profesores y compañeros a la hora de estudiar y aprender cosas nuevas, ya que lo general los niños que aprenden más estando juntos o jugando o relacionándose entre ellos que a través de una pantalla? Sí, es real que no es lo mismo tener a un profesor que se acerque a tu banco y que te pueda explicar, o que uno le diga no entendí y lo pueda hacer. De manera virtual también se puede hacer, pero la calidez, perdón, no es la misma. Y más para aquellos compañeros que, bueno, quizás en la secundaria no sé, pero sí en la primaria, que necesitan de un docente que lo acompañe, ¿sí? El aprendizaje asistido se dificulta mucho, se dificulta mucho. Y algo no menor, que tampoco por ahí es el caso de ustedes, pero sí estaría bueno que lo tengan en cuenta,
el lenguaje de señas, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad, la modalidad virtual se les dificulta muchísimo, ya sea para relacionarse como para estudiar. Yo creo que es vital tener la clase en el cara a cara, el mano a mano, y tener el profesor ahí presente porque es una manera de acompañar. Bueno, gracias Lorena por dejarnos hacer esta entrevista y espero que estés muy bien y gracias por tu tiempo. Bueno, Ramón, agradecida soy yo porque es una forma, tanto por parte de ustedes como por este granito de arena en la charla, de que los chicos sigan estudiando, que a pesar de este confinamiento la escuela está abierta. Gracias. Gracias. Estamos con María Pía, directora del jardín, y queremos saber si desde su punto de vista creen que están tomando las mejores medidas para el jardín. Sí, estamos tomando las mejores medidas. Desde el día 1 nos reinventamos y armamos una plataforma virtual. Y lo que estuvo bueno es que al hacerlo todos los días, los chicos no dejan de tener su rutina, esperan las actividades y esperan juntarse con sus maestras y con sus pares. Al ser tan chiquitos los bebés, ¿tienen que estar innovando todo el tiempo para cambiar las clases un poco? No, ahí hay un concepto erróneo. Uno cree que porque son chiquitos tiene que entretenerlos o hacerles shows totalmente atractivos permanentemente. No, lo único que necesitan ellos es el contacto día a día con Bloomies, con su jardín, con sus pares y con sus maestras, que por supuesto que siempre tienen actividades atractivas con intención pedagógica, pero el estar todos los días es lo que a nosotras nos funciona. Y por último, pregunta final, queremos saber si vos crees que a los niños les perjudica la pandemia y lo que está pasando en Argentina. Sí, como a los niños les perjudica psíquicamente lo que está pasando, porque no tienen el recurso necesario para entender por qué no pueden salir, por qué no pueden ver a los abuelos, porque uno les puede explicar que el bichito no bichito, pero esto se está haciendo muy largo. Y ellos perdieron un montón, perdieron su pequeño mundo, que es el jardín de infantes, perdieron su pequeño mundo de sus amigos, perdieron el contacto de sus abuelos, de sus primos, y eso sí los perjudica. Por un lado habrán ganado porque están mucho en casa, con papá y mamá, seguramente muchos han evolucionado, pero necesitan su mundo más allá de casa, y eso no lo tienen. Por eso el protocolo pedagógico de la vuelta va a tener en cuenta las psiquis afectadas de estos niños, que no lo vamos a pasar por alto, lo vamos a trabajar y nos va a importar. Bueno, estamos acá con Sebastián Villar, director de El Misericordia, que nos va a responder un par de preguntas que tenemos para él. Gracias, Sebastián, por tomarte el tiempo de estar acá y responder. Es un placer. Sobre todo cuando ustedes están aprendiendo, todos estamos aprendiendo, así que es una alegría compartir y colaborar en lo que pueda. Buenísimo, gracias. ¿Están formando o trabajando en algún protocolo para la vuelta del colegio? Si es así, ¿cómo sería? Sí, estamos trabajando. El Consejo Federal de Educación sacaron un protocolo, o sea, a nivel nacional, junto obviamente el Ministerio de Educación sacó ese protocolo, y el Ministerio de Cava, o sea, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también sacó un protocolo para la vuelta a las clases. Como todo protocolo, cada institución obviamente que tiene que cumplir con esos requisitos y a la vez tiene que trabajar hacia adentro. Entonces lo que nosotros estábamos haciendo era reuniéndonos con los directivos de todas las áreas, con los representantes legales, y lo que estuvimos haciendo en este tiempo era, por un lado, armar un formulario que en algún momento se enviará a las familias y se enviará a los docentes, como para poder saber quiénes están en condiciones de volver a clase y quiénes no, porque como el protocolo indica, hay personas que entran dentro de lo que se llama el grupo de factor de riesgo, ¿no? O que tienen familiares en factor de riesgo, entonces hay que cuidar muy bien, bueno, quién estaría en condiciones de volver y quiénes no, y cómo sería la vuelta. Y después nosotros lo que hicimos también con Hilda, por lo menos dentro del secundario, y con Anita Pujol y con Antonella, fue decirle a la administración del colegio y también un montón de cosas que necesitaríamos para prestar atención, ¿no? No sé, desde higiene, cosas de higiene que se necesitan todos los días, tenemos que distribuir los bancos de una manera porque tienen que estar con cierta distancia, cómo va a ser el ingreso. Hay un montón de cosas que sí que hay que cuidar y estamos trabajando en eso. ¿Crees que la forma en la que se están organizando para las clases online en el confinamiento son las correctas? Yo creo que de a poco nos vamos entrenando todos para
o sea, correcta, no sé si hay un correcto, el correcto sería si realmente están aprendiendo ustedes, digamos, ¿no? O sea, eso es lo importante de que sea correcto, porque pueden ser muy correctas las presentaciones, pero si no hay aprendizaje en los estudiantes, no se está cumpliendo el derecho a la educación, que viene a ser el derecho a aprender, ¿no? Entonces, en este momento de confinamiento, lo más importante es que ustedes no solo tengan acceso a la educación, sino que, o sea, que esté garantizado el acceso, el egreso, la permanencia, o sea, que también es muy difícil ahora en el confinamiento el permanecer conectados y sosteniendo el proceso de aprendizaje. Y también hay un punto muy importante que es la calidad, ¿no? O sea que el derecho a la educación implica una educación de calidad y que eso garantice el aprendizaje, ¿no? Así que bueno, ustedes son los que también pueden decir si realmente están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿no? Y creo que ahí podemos identificar estrategias que ayudan al aprendizaje o no. No sé, la organización de los profesores, cuando les envían cosas organizadas, cómo se fueron asomando un poco al uso de Classroom para facilitarles a ustedes la tarea, de pensamiento, trabajos más significativos que los conecten con la realidad. Todas esas cosas creo que hacen las formas correctas de aprendizaje, ¿no? Pero siempre tenemos que mejorar. Tiene que ayudar a pensar, a crear, a comunicarse, a analizar, a valorar en la toma de decisiones. Hay un montón de habilidades también que hay que ayudarlos a ustedes a desarrollar. ¿Al equipo del colegio le costó adaptarse a la modalidad online? ¿Crees que están dando lo mejor, se están esforzando en algún sentido? Sí, están dando lo mejor, están esforzando y en eso también estamos haciendo algunas encuestas a lo largo de este tiempo. Vieron que a ustedes les mandamos a través de formularios de Google como para escucharlos también, y lo hicimos con los profesores, y hasta les preguntamos, bueno, ¿qué cantidad de tiempo te está llevando ahora el trabajo en la virtualidad? Y la mayoría de ellos decían que mucho más de lo que sería en la presencialidad, ¿no? Entonces hay una sobreexigencia de los profesores, y creemos que también una sobreexigencia de parte de ustedes en algunos casos, ¿no? Más que se suma esto del confinamiento, agotamiento, cansancio, situaciones familiares que complican y que lo mismo también para los docentes. Imagínate que ahora se mezcla lo laboral y lo personal, lo estamos haciendo, me parece que muy bien. Y también la voz de ustedes y de sus papás, por lo menos al fin del primer trimestre, demostraron y dijeron que valoraban mucho cómo estábamos, de alguna forma, adaptándonos como colegio a esta nueva situación de aprendizaje, ¿no? Y se nota que están todos haciendo un gran esfuerzo para poder llevarlo de la mejor manera El posible. desafío grande es que todos ustedes respondan también, ¿no? Y se comuniquen. Si hay alguna situación que necesitan colaboración, ayuda, clarificación, nos digan para que nosotros podamos también acompañar. Esto, bueno, se relaciona con la pregunta siguiente que dice si vos crees que a nosotros realmente nos está sirviendo esta modalidad, aunque claramente no es lo mismo que estar presente en el colegio. Claro, hay una palabra que para mí es clave y que vamos a tener que crecer hacia eso, es que todos nos tenemos que hacer cargo de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y se llama autonomía. Que yo no te puedo estar en tu casa obligándote a hacer cosas, obligándote a aprender, a buscar, a llevar adelante, sino que hay una cuota que también se da en el colegio, que es de autonomía y de responsabilidad, ¿no? Que si hoy el Estado, por ejemplo, a ustedes les dice que hay un derecho que es el derecho a la educación y aprender, bueno, nosotros podemos garantizar y tratar de hacer todo lo posible para que ustedes aprendan, pero si ustedes no se hacen responsables frente a la tarea, es muy difícil que uno pueda hacerlos aprender, digamos, ¿no? Porque siempre hay una cuota de responsabilidad propia. Entonces yo creo que cambió el trato con ustedes en algunas cosas, en otras me parece que el trato previo, o sea, que los profesores los conocieran de hace un tiempo, permitió la continuidad y que ustedes de alguna manera quieran a algunos profesores, hace que tengan ganas de estar con ellos, de estar más cerca. Pero bueno, creo que cambió el trato porque ahora ya hay un tema de, bueno, yo confío en tu palabra. Entonces, si vos me entregás algún trabajo, yo confío en que vos lo hiciste vos, aprendiste vos, buscaste vos, digamos, si no es que pusiste un copy-paste o te copiaste un compañero, digamos, ¿no? Y obviamente que nosotros tenemos el desafío de hacer propuestas que a ustedes los desafíen e interpelen cognitivamente, emocionalmente, ¿no? ¿Qué opinas acerca de todos los niños y adolescentes que no están teniendo la posibilidad de poder recibir educación en este tiempo, que fue casi medio año ya?
Es una situación obviamente que compleja, ¿no? Porque no se está garantizando un derecho que tienen a la educación, al acceso, como te decía, al acceso, o sea, ingreso, permanencia, egreso y calidad, ¿no? Entonces yo creo que hay, o sea, se pone en evidencia una realidad social, económica de nuestro país, y donde se pone en evidencia que hay diferencias cuando uno tiene cierta economía que te permite poder sostener esto, ¿no? Nosotros ahora lo podemos sostener, por ejemplo, porque los dos estamos con un dispositivo y con acceso a Internet que nos permite sostenerlo, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a mirar, hay distintos docentes que se están haciendo el esfuerzo para sostener esa permanencia en el sistema educativo, y obviamente que hay distintas realidades a lo largo del país. O sea, el que no tiene para comer, primero tiene que ocuparse en comer, o sea, y después va a poder acceder. Creo que también hay comedores escolares que están distribuyendo alimentos, ¿no? Y siguen con el comedor escolar para que los demás puedan seguir alimentándose, más que las familias no tienen trabajo, ¿no? Y creo que o sea, es complejo, ¿no? Porque el acceder y el sostener también implican que vos estés bien emocionalmente para poder aprender, ¿no? No sé si a vos te pasa, pero a muchos creo que en el colegio le va pasando que si en la casa hay problemas de trabajo o problemas, hay nervios, ¿no? Emocionalmente no están bien las cosas en casa, uno se le nubla un poco la cabeza, ¿no? No puede pensar con claridad, porque uno también está preocupado en lo que dice papá, lo que dice mamá, lo que dice mi tío, lo que dice el abuelo. Entonces, esas cosas también no nos permiten aprender a veces, ¿no? O sea, no nos permiten poner el foco en algunas cosas de aprendizaje, pero sí estamos aprendiendo en otras, ¿no? Te cuento una experiencia que estamos haciendo desde la Universidad Católica Argentina, que era junto con el barrio Rodrigo Bueno, que queda, no sé si lo conoces, un barrio que queda atrás, cerca de Puerto Madero, ¿viste? Es para esa zona. Es un barrio, lo que sería una villa, la Villa Rodrigo Bueno, pero bueno, se le dice barrio, ¿no? También. Y estudiantes de las carreras de psicopedagogía, psicología y educación estaban acompañando como tutores a chicos a través de WhatsApp o de teléfono, acompañándolos para ayudarlos que comprendan consignas, que puedan seguir haciendo las tareas que le mandan de la escuela, o que por lo menos puedan seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, son experiencias donde algunos como nosotros conectamos con otros que necesitan de nuestra colaboración para sostener esta educación, ¿no? Que bueno, también hay que buscar estrategias creativas, como si te dijera esto, ¿viste? Buscar a través de WhatsApp, mandarle, porque bueno, no tiene tantos datos, ¿no? Porque si vos le haces un Zoom, le gastás los datos en 3 días, 2 días, no sé cuánto, ¿no? Entonces digo, hay que buscar esas estrategias, pero sí, me parece que es algo complejo, ¿no? Y la última viene en relación a esto, y es si vos crees que realmente se está cumpliendo el derecho a la educación en la Argentina. Y hay de todo. Me parece que en algunos casos se está cumpliendo. Me parece que lo más complejo también del derecho a la educación es la calidad de educación, ¿no? O sea, que se sostenga realmente, que haya aprendizaje, porque el derecho a la educación es el derecho a aprender. Entonces, realmente la pregunta que me parece que está de fondo es, bueno, ¿están aprendiendo los jóvenes, los chicos, los niños, adolescentes? ¿Están aprendiendo? Se están aprendiendo a comunicarse, están aprendiendo a resolver problemas, están aprendiendo a valorar y tomar decisiones a partir de la historia. Esa sería, en realidad te lo devuelvo como una pregunta, porque yo no lo sé, yo te podría decir en Misericordia, y en parte se está cumpliendo, en parte yo creo que tenemos que siempre seguir avanzando y mejorando, porque hay algunos chicos que no tienen tanta conectividad como tienen otros. Entonces hay algunos que se pueden conectar, no solo conectividad a internet, sino a dispositivos. Hay algunos que son varios en una familia y tienen un dispositivo que lo comparten entre 3, 4, ¿no? O que están en un monoambiente o en 2 ambientes y son muchos. Entonces es muy difícil si vos tenés a tus hermanitos gritando y jugando al lado, que puedas conectarte y estar en un encuentro, en una clase. Entonces digo, realmente estaría bueno que se hagan esa pregunta a ustedes también con sus compañeros. Bueno, en tercero, ¿se está cumpliendo el derecho a la educación? Nosotros, y bueno, a ver si nosotros podemos también seguir creciendo y mejorando para que realmente ustedes estén
estén, digamos, recibiendo y cumpliendo con ese derecho a aprender, que también implica obligaciones de parte de ustedes, ¿no? No es solo un derecho, como todo derecho implica una obligación, ¿no? Y la obligación también hay responsabilidad de ambas partes. Sí, hablamos sobre la relación derecho-obligación con Marina, y sí, es verdad. Nosotros también tenemos la obligación de, primero, sí, tenemos la posibilidad y la gran suerte de recibir la educación, primero que nada, ser agradecidos y pensar en todas aquellas personas que no tienen la posibilidad que nosotros tenemos, y también tener como el deber de, si nosotros creemos que podemos recibir esa educación y no la estamos recibiendo por X motivo, también manifestarlo, y dentro de lo que conlleva toda la educación, poder también nosotros manifestarnos como ustedes nos están dando el lugar ahora, con las encuestas, con los Zooms con preceptores y un montón de cosas que está buenísimo. De alguna manera vos tenés un punteo de obligaciones que tendrías que cumplir como estudiante, y si no las estás cumpliendo, de alguna manera no estás haciendo buen uso de los recursos que se están invirtiendo en vos. Bueno, esa fue la última pregunta, así que ya terminamos. Te agradezco nuevamente por haberte tomado el tiempo de responder. Yo sé que debes estar con mucho trabajo, con todo lo que está pasando, pero nada, muchas gracias, y la verdad es que nos sirvió mucho tus respuestas, y creo que va a ser muy bueno y fructífero para todos que puedan ver esta entrevista. Gracias, Laura. Yo creo que es un placer, y mira, más allá de que uno tenga mucho trabajo, esto es parte del trabajo también, ¿no? Es tener un diálogo interesante a partir de, ustedes están aprendiendo, y creo que compartir estas cosas también es parte del trabajo, digamos, ¿no? Y saludos a todo el curso. Dale, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con Alejandra, que es voluntaria del Centro Barrial Los Corchos. Y vamos a hacer unas preguntas en base a los niños y adolescentes que asisten al merendero. Hola Alejandra, gracias por estar y por tomarte tiempo para la entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme y por permitirme poder decirles un poco lo que hacemos con estos chicos que asisten al hogar. La pregunta es, si dada la situación actual, aumentó la cantidad de niños y adolescentes que asisten al merendero. Sí, dada la situación, aumentó la cantidad, por supuesto, porque nosotros tenemos un comedor, entonces siempre les dimos comida, además de otras actividades para ayudar y colaborar con los chicos. Venían los más chiquitos y ahora viene todo el grupo familiar, los más chiquitos y los hermanos más grandes. También estamos asistiendo a la familia completa, antes no lo hacíamos, era solo los chicos. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es si tratan de enseñarle cosas básicas de educación a los chicos o solamente cumplen con la función principal de alimentarlos. Sí, la idea es esa, o sea, la idea es, además de asistirlos con comida, esa es la función real del comedor, asistirlos con comida, pero los chicos obviamente van al colegio, van a la escuela y después en los horarios de comedor vienen al almuerzo o a la cena. En este momento en que no están yendo al colegio, desde marzo, que por lo que es de público conocimiento y del confinamiento, los chicos vienen a almorzar, vienen a merendar y vienen a cenar. No estamos pudiendo cumplir todas las actividades de apoyo escolar que se hacían cuando los chicos iban al colegio, porque nos está llevando mucho más tiempo poder colaborar con ellos en todas estas actividades. Además, a raíz de la cuarentena, se nos complica también tener profesionales que puedan ayudarnos en ese tipo de actividades, ya que nos ayudan docentes, psicólogos y otro tipo de profesionales. ¿Es que el confinamiento y la pandemia y todo lo que conlleva está afectando a estos niños? Sí, por supuesto que está afectando, afecta al grupo familiar y por ende se refleja en ellos, en su comportamiento. Hay una situación económica que es distinta a la que venían llevando. Muchos de sus papás trabajaban de changas o de cosas que podían hacer por hora o que la gente les daba para ayudar, y hoy se les está complicando mucho. La mayoría no están pudiendo tener ingresos. ¿Se nota que son niños a los que no se les concede o concedió en su momento el derecho a la educación? Sí, son niños, en realidad se les ha concedido y se les han dado posibilidades. Este merendero también trata de ayudarlos, de motivarlos en cuanto a las actividades de las escuelas, pero más que nada en un apoyo
extra colegio. Entonces, para explicarles lo que no hayan entendido, para apoyarlos en todo aquello que les esté costando un poco más. Hay chicos que, en realidad, el objetivo de este merendero es lograr de que ellos vayan al colegio. Entonces, es un objetivo para poder ingresar. O sea, nosotros lo que hacemos es que todo el chico que venga a almorzar o a cenar al merendero debe cumplir con ese requisito. Entonces, es una obligación de que los papás los lleven a las escuelas. Estos chicos están yendo en este momento, en un momento especial en el que estamos viviendo, se están aceptando casos excepcionales, por supuesto, de chicos que no van siempre al colegio, que les cuesta bastante, pero dadas las circunstancias no podemos dejarlos sin un plato de comida. Entonces vienen acompañados de sus papás, los papás se llevan la vianda y los niños se llevan también el almuerzo y vienen luego a la tarde a la merienda y a la noche a la cena. Esa es una diferencia que les quería marcar de lo que es una actividad cuando todo funciona de manera normal, a diferencia de ahora que nos manejamos de otra manera. Antes podíamos recibirlos a todos estos chicos en el comedor. Los papás los dejaban, los chicos almorzaban, merendaban o cenaban y los papás los venían a buscar y los retiraban. En este momento nos manejamos de otra manera. En este momento se preparan viandas, están anotados por familia y vienen cada familia del barrio a retirar las viandas que les corresponde para cada uno de ellos. ¿Es que el derecho a la educación en este momento para estos chicos está siendo vulnerado? En el caso de estos chicos creo que el derecho a la educación es vulnerado constantemente. No sé a quién hacer responsable de este tema. O sea, es un nivel un poco político y una responsabilidad obviamente de los padres. Nosotros contamos con muchos docentes que lo hacen para colaborar sin cobrar absolutamente nada y ellos les brindan un apoyo constante para que ellos se aprendan y vayan avanzando con los conocimientos básicos que cada chico necesita tener. ¿Alguna vez se plantearon comenzar a enseñarle alguna actividad extracurricular a los niños? No temas escolares, sino otros temas. Sí, a los chicos se les enseñan actividades prácticas, se les dan cursos. A ver, en los momentos normales, cuando contábamos con tiempo suficiente y podíamos realmente reunirnos, los chicos asistían una hora antes del almuerzo o de la cena. En realidad, los talleres se daban siempre antes de la cena. Ellos venían a merendar y se quedaban a esperar la cena. En ese lapso, entre la merienda y la cena, se les dictaban cursos a los chicos. Algunos hacían cursos de artesanías, cursos de pintura. Los chicos, los varones, tienen una escuelita al costado de fútbol, pueden practicar fútbol y se van implementando de a poco distintas actividades para que ellos puedan hacer. ¿Notás que todos los chicos de todas las edades, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, van a estudiar o hay una edad notoria en la que asisten al colegio? Sí, los chicos en la edad inicial, de la etapa inicial del colegio, obviamente que son motivados por sus papás y asisten porque ellos les llevan y los retiran del colegio. Los más grandes, que ya empiezan a ser un poco más independientes, tienen otro manejo de horarios, otra rebeldía, otras actitudes, y no todos cumplen yendo al colegio todos los días como deberían ir. ¿Cuáles crees que son los factores que les impiden a estos chicos poder estudiar ahora, durante la cuarentena? Bueno, uno de los principales temas que impide que estos chicos tengan acceso a la educación en este momento es la falta de acceso a la tecnología. Muy pocos
pueden hoy tener una computadora? Diría que casi ninguno. Y el que puede llegar a tener acceso puede ser vía un celular. O sea, si tienen un celular o tienen una compu, no es directamente de ellos. Las familias que logran tenerlos es para uso de los padres y de todas maneras sería muy difícil porque en un curso de una escuela pública donde van estos chiquitos a segundo grado, tercer grado, no todos tienen la posibilidad de tener ese acceso. Entonces no podrían estar dándoles vía internet una clase a 3 alumnos y al resto dejarlos afuera. Entonces la verdad que están muy complicados con ese tema. Bueno, gracias Alejandra por haber contestado las preguntas y por tomarte el tiempo de responder todo. No, muchas gracias a ustedes y quería decirles que contamos con mucha gente que colabora, que la gente es muy, muy servicial y nada, en este momento se complica por lo que expliqué en cuanto para poder respetar el distanciamiento social y todo lo que el gobierno nos está pidiendo. Pero la voluntad de las personas, gracias a Dios, existe y la tenemos y podemos contar con todos ellos. Les dejo un beso y bueno, en todo lo que se pueda, siempre hay que colaborar.